La concesión a la visión de Dios por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones ha causado preocupación. Esta podrá transmitir en radio y televisión en Yucatán. Estamos ante el inicio de la irrupción evangélica en medios. El gobierno otorgará la solicitud en ese sentido a Confraternice de Arturo Farela. Medios, iglesias y laicidad, aquí en Sacro y Profano. El Instituto Federal de Telecomunicaciones otorgó una concesión por 30 años a la asociación civil La Visión de Dios para transmitir contenidos por radio. Por unanimidad, los comisionados del instituto concedieron la frecuencia FM 101.9 MHz de Mérida, Yucatán, para ofrecer servicios de telecomunicaciones y radiodifusión sin fines de lucro. La Visión de Dios es una organización civil no registrada como religiosa, es decir, se presenta como una ONG secular, pero el nombre induce a creer que es religiosa de carácter evangélico. Hay que recordar que el artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público dice de manera contundente: las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o administrar por sí o por interpósita persona concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación, ni adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva. Intelectuales de la comunicación y la Asociación Mexicana de Derecho a la Información cualifican esta concesión de inaceptable, pues viola el marco normativo. La asociación invita al instituto a rectificar su decisión. El clima es inquietante, pues desde febrero del presente año, Confraternice, una red de iglesias pentecostales, ha solicitado al presidente tener acceso a una concesión similar. La concesión de medios a las iglesias evangélicas atenta para muchos la concepción tradicional del Estado laico que hemos venido experimentando en México a lo largo de nuestra historia moderna. Este es el tema de fondo de Sacro y Profano. Jorge, muchas gracias y Lucía, muchas gracias por su presencia. Escribiste un artículo en el Economista, donde planteas esta problemática. Es decir, pareciera ser que el Instituto Federal de Telecomunicaciones se ha imbuido de este espíritu de apertura frente a los grupos y da una concesión con ese nombre que además hemos buscado por diferentes medios y no hemos podido penetrar que está detrás de esta supuesta asociación civil, pero con ese nombre despierta tremendas sospechas. Así es, Bernardo. Bueno, el Instituto Federal de Telecomunicaciones es la autoridad encargada de otorgar concesiones a las empresas, a las organizaciones públicas, pero también a las organizaciones civiles, como es el caso de la Visión de Dios, que no está registrada como una organización religiosa, sino solamente civil, pero sabemos, es público, que es una organización evangélica. El regulador, que es autónomo, como tú bien mencionas y como lo menciona la cápsula, se dejó imbuir por este halo de apertura religiosa que ha mostrado el actual gobierno y otorgó esta concesión por 30 años para servicios de telecomunicaciones que podría incluir radio, televisión e incluso datos, si así lo quisiera, en Mérida, que por cierto es una entidad donde han crecido mucho los evangélicos y está en constante transformación religiosa. De tal manera que la autoridad, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, fue demasiado literal, pero no vio algo más, no vio el paraguas que nos cubre a todos los mexicanos, que es este pacto de laicidad y que es la Constitución. El artículo 6 de la Constitución dice con toda claridad que las concesiones y la radiodifusión pública, comercial o social debe ser plural y diversa, y debe transmitir contenidos veraces y oportunos. Cuando tú otorgas una concesión que tiene el nombre y además sus seguidores son evangélicos, sin duda estás atentando contra ese espíritu de la ley. Entonces no solo puedes ver tus lineamientos, sino que tienes que ver el pacto que tenemos como mexicanos. Esto no había ocurrido antes, es inédito y crea un pésimo precedente.
Inédito, efectivamente, Lucía, y tú también escribiste un artículo fuerte que me gustó mucho en ese sentido, señalando que este no es un acto aislado. No podemos estar hablando de que fue un accidente, sino hay una cierta atmósfera. Y bueno, el título de tu artículo es muy elocuente al decir, pareciera ser que al diablo con la laicidad. Cuéntanos un poco de tu percepción. Bueno, yo creo que la laicidad ha sido cuestionada o minada de varias formas desde hace tiempo, pero en particular, digamos, con este nuevo gobierno, digamos, desde la campaña vemos muchas referencias a la religión, el uso de la religión en actos públicos. El más reciente, digamos, aparte de los más recientes anuncios, es la presencia de líderes religiosos en Tijuana. Entonces, digamos que hay un camino recorrido desde la alianza con el PES, por lo menos, y nos vamos no muy lejos, con grupos evangélicos que pueden decir que no son, pero que son evangélicos, ¿no? Y entonces para mí hay un cuestionamiento que tenemos que hacer, es si estamos en un Estado laico, ¿por qué estamos rompiendo una regla básica, que es que los representantes de la Iglesia no pueden participar en actos públicos oficiales del Estado, ¿no? Por otro lado está, digamos, el discurso religioso del presidente. A mí me parece que cada vez es más frecuente las alusiones a la espiritualidad, a la transformación espiritual, que eso está muy bien, digamos, pero el Estado no tiene ninguna autoridad, ni es su función ver por el bienestar espiritual de la población. Puede ver por su bienestar material, por su bienestar intelectual, pero no por su bienestar espiritual. Entonces creo que hay una tendencia a mezclar cuando igual podemos irnos al artículo 40 constitucional, que nos está indicando que somos una república laica y hay un principio de laicidad que tenemos que respetar. Parece muy claro esta tendencia o este riesgo de que tanto las iglesias invadan el espacio público, como también el Estado, representado por sus funcionarios, invadan el discurso religioso. Con eso nos vamos a una pausa. Estamos conversando en torno a esta decisión de otorgar una concesión a la Visión de Dios, un grupo evangélico en Mérida, y las consecuencias que esto tiene para la laicidad y sobre todo para la vida pública de este país. Usted está en Sacro y Profano. Regresamos, está usted en Sacro y Profano, estamos analizando esta controvertida decisión por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones al otorgar una concesión un poco rara, Jorge, porque por el nombre indica muchas cosas, y se fueron por cuestiones muy formales. Cuéntanos un poco, tú como especialista en materia de comunicación, estas formalidades que tú calificaste de legaloides al otorgar por unanimidad esta concesión. Así es, el hecho de que lo hayan aprobado por unanimidad no es que hay consenso, sino que hay sospecha precisamente, porque esto está ocurriendo en un contexto muy particular. Los comisionados del IFT tuvieron miedo de incumplir la propia ley de telecomunicaciones y radiodifusión, porque no había nada que impidiera que le otorgaran esta concesión a una organización que es civil, pero es evangélica. Entonces, ellos solo buscaron en los registros oficiales de la Secretaría de Gobernación si no aparecía en las organizaciones religiosas, no aparece, si está en las organizaciones civiles, y con eso quedaron satisfechos. De tal manera que no vieron algo más, que debe ser un regulador que además de este nivel y que es autónomo. Eso quiere decir que tiene una actitud hacia el Estado mexicano, y no vio, por ejemplo, el artículo 6 de la Constitución, que es muchísimo más claro que esos pequeños lineamientos que acató al pie de la letra. Y además quisieron ver si en los miembros de la asociación civil había ministros de culto, y tampoco. Habrían sido muy tontos a la hora de utilizar lo que se llama una ONG prestanombres para poder cumplir con un trámite legal, cuando en realidad la intención era otra. Pero esto no solamente es privativo en México, Lucía, porque hemos visto que en América Latina hay una creciente irrupción
de movimientos e iglesias pentecostales, evangélicas, en la vida cultural, en la vida política, en la vida parlamentaria de los diferentes países. Cuéntanos un poco esto. México no está aislado de un contexto latinoamericano. Sí, México estaba separado por la cuestión de la laicidad mucho más firme y clara que en América Latina, que en otros países. Pero digamos, tenemos el caso de Costa Rica, donde llega a segunda vuelta de la campaña presidencial un religioso. Tenemos, que creo que son neopentecostales y tienen una bancada en el Congreso. Tenemos el caso de Brasil, que creo que llama mucho la atención. O sea, el presidente es cristiano, también la ministra encargada de temas de la mujer es cristiana, son de diferentes iglesias, pero coinciden en una serie de políticas que son en extremo conservadoras. Y digamos, en estos países se ha usado más la religión dentro del tema de la política. Y es más común, por ejemplo, que haya televisión, radio, donde tienes pastores protestantes hablando continuamente, igual que puedes tener a católicos. Pero, digamos, todo esto nos está hablando de una necesidad de la gente de una espiritualidad o una religiosidad, o que se cambian de una iglesia católica, pongamos, a una que es más organizada y les da el sentido de comunidad. Pero el problema es que entran al tema de la política y quieren incidir en políticas públicas. No, totalmente. Y en Centroamérica también, aquí hemos tenido diferentes programas en cómo esta irrupción es una irrupción en la que primero se valen de un cierto voto disciplinado y eso les permite ganar escaños y crean bancadas evangélicas en los poderes legislativos, candidatos, partidos, y esto va creciendo y es una influencia. Jorge, regresemos al tema de comunicación, tu especialidad, y hablemos del tema de la simulación que hay en esto, porque en realidad no es el acceso a los medios por parte de las iglesias. Depende, si las iglesias tienen dinero, compran espacios públicos. En Televisa, en la noche, uno prende y ahí está Pare de Sufrir, con acento brasileño, que es precisamente una de las iglesias que apoyó a Bolsonaro. María Visión, desde 94, utilizó el mismo esquema. Una ONG aparentemente neutra y le permitió tener en televisión de paga desde 94, utilizando hasta el satélite Morelos para transmitir. Tenemos ondas que vienen de Norteamérica y de Centroamérica que las podemos ver acá. En radio, en las diferentes radios, compran espacio. Es decir, estamos en un momento en donde al parecer todos nos hacemos guajes, ¿no? Tenemos leyes muy claras a nivel institucional, sin embargo, nadie las respeta. Las televisoras comercializan, las autoridades se hacen de la vista gorda. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Pues la palabra que acabas de mencionar es la correcta, simulación. Desde hace muchos años las iglesias están presentes en los medios de comunicación, comprando espacios muy particulares en sistemas de televisión de paga o en radio y televisión abiertas, a veces en horarios de no mucha audiencia, pero muchas horas de transmisión. Para las televisoras y para las radiodifusoras, estas organizaciones religiosas, pero sin acceso al espectro radioeléctrico, son un negocio. Todos sabemos que las iglesias, pues lo que tienen es dinero, porque tienen a una feligresía pues que aporta estos recursos, por lo tanto pueden comprar espacios. No solo eso, las mismas televisoras todo el tiempo hacen menciones religiosas. Ya no digamos cuando viene el pontífice al país, que son amplias coberturas de las actividades de esos líderes religiosos. Hay menciones todo el tiempo, por ejemplo, a la Virgen de Guadalupe. Y déjame te doy un dato. El programa más visto, no por los adultos, por los niños en México, se llama La Rosa de Guadalupe. Es decir, un contenido en televisión donde siempre está esa presencia icónica de los mexicanos, pero ya se empieza a moldear la mentalidad incluso de los niños, que todavía es más peligroso. ¿Quién es el responsable de que esto no ocurra de esa manera? La Secretaría de Gobernación, que durante muchos sexenios ha sido laxa e incluso no ha multado a la radio y a la televisión por transmitir este tipo de contenidos. No, totalmente. Ese es un tema pues muy preocupante. Si ya están presentes y si se formaliza y hay una presencia masiva, ¿qué consecuencias podría tener? Sobre todo pensando que muchas de estas iglesias, hay que ser francos, son muy conservadoras.
sobre todo en materia moral, familiar, etcétera. ¿Qué consecuencias podría tener esto en la cultura, en la población? Yo creo que las consecuencias tienen que ver con lo que estaba diciendo Jorge. Vas a tener una transmisión de un mensaje mucho más conservador que nos está hablando de, por ejemplo, el lugar de las mujeres. Este tipo de iglesias tienen un concepto tradicional de la familia, es una familia jerárquica, autoritaria, donde las mujeres son subordinadas y donde tienen que conservar un lugar, ¿no? Estas iglesias también están en contra de lo que llaman la ideología de género, que es un espantajo que se inventó para cuestionar los derechos de las mujeres sobre la maternidad y también los derechos de la diversidad sexual. Entonces yo creo que ya hay una ola conservadora que estamos viendo en el mundo, pero que teniendo, digamos, la autoridad religiosa sobre una cantidad de personas a través de radio y de televisión en particular, van a fomentar no solamente, digamos, un conservadurismo que no se basa en razones científicas ni nada, sino también más discriminación hacia grupos que no pertenecen a la misma religión. Pues ahí está, es un tema preocupante porque si bien la laicidad mexicana es fruto de 3 guerras históricas donde la Iglesia ha participado, la Reforma, la invasión francesa y la Guerra Cristera, pues ahora no tendremos guerras, pero tendremos conflictos culturales, por así decirlo, que pueden un poco perturbar la sensibilidad y sobre todo cuando México ha venido ganando en pluralidad, en tolerancia, en aperturas, y esto podría ser un revés. Vamos a un corte, estamos conversando en torno a medios, iglesias y laicidad, y usted está en Sacro y Profano. Sacro y Profano analiza esta noche el tema de los medios, las iglesias y la laicidad, sobre todo en torno a esta concesión que hizo el Instituto Federal de Telecomunicación a una aparente iglesia llamada Visión de Dios. Y esto provoca un reacomodo importante en la vida cultural, en la vida social y política del país y sobre todo en la parte mediática. ¿Cómo visualizas esta irrupción, esta presencia de iglesias evangélicas en los medios de comunicación? ¿Cómo quedan los medios de comunicación? Sí, el regulador mostró una ceguera porque no ve el impacto que tiene este tipo de organizaciones en la sociedad, que es muy fuerte. Es muy natural y es muy inteligente que quieran medios de comunicación porque tienen audiencias. De tal manera que esas audiencias religiosas también es un negocio. ¿Y para qué quieren los medios si no es para transmitir esos mensajes que quieren escuchar esas audiencias? Hay encuestas que hablan de que los evangélicos son los que más se oponen, por ejemplo, a una legislación del aborto. Son los que están en contra del matrimonio de las personas del mismo sexo. Son los más beligerantes de que las iglesias participen en procesos electorales. Son los que quieren más medios de comunicación. Entonces estamos ante una organización que ha entendido que hay un sector de la población que quiere, sin duda, recibir estos mensajes. Es un negocio y quieren capitalizarlo. Y además se han dado cuenta de algo que está ocurriendo no solo en México, sino en otros países, sino que la política y los gobernantes están decayendo. Y entonces pueden aprovechar un nicho de oportunidad política muy importante. Se utiliza en lo religioso como forma de fundamentarse, ¿no? o de legitimarse en cierto sentido. Hay una irrupción evangélica con riesgos conservadores, esto es indudable, y esto puede provocar. ¿Qué podemos hacer como sociedad? Intelectuales, académicos, grupos de mujeres, grupos minoritarios, por ejemplo, de homosexuales. Es decir, ¿qué tarea nos tocaría? Bueno, yo creo que una tarea importante es no dejarnos llevar por el discurso oficial y, digamos, analizarlo. O sea, creo que se ha analizado cada vez más, pero necesitamos desmenuzar qué quiere decir que, por ejemplo, que incluir a las iglesias evangélicas en la distribución de la cartilla no va contra el Estado laico. O sea, ¿qué se entiende por Estado laico? Tenemos que señalar lo que dijo Jorge, o sea, las iglesias pueden hablar de espiritualidad, pero son un negocio, son un grupo de interés político, entonces los tenemos que tratar como grupos de interés político y hablar de esto en esos términos. Y creo que por otro lado sí tenemos que recurrir
a medios legales o legislativos, o sea, decir que cómo es posible que se otorgue esta concesión o que se cambie el reglamento interno de gobernación para que participen las iglesias en los objetivos del gobierno cuando esto es un Estado laico y tenemos que pedir un respeto a la Constitución, a la legalidad, en el sentido de que si no se le abre la puerta a un conflicto muy fuerte. Claro. Y sobre todo mostrando la equidad. Si se le abre a uno, se le abre a todos. ¿Y eso qué significa? Claro. ¿O qué va a representar? Exacto. Muchas gracias por tu presencia y también, Jorge. Tenemos una tradición de, en breves palabras, tener una conclusión. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el escenario que se nos viene, Jorge? Bueno, la autoridad se justificó legalmente, pero fue una decisión política. Hay un contexto que permitió que le diera la apertura a esta organización civil evangélica, de tal manera que sentó un precedente y lo que estamos viendo es el ascenso. Después de los católicos, los evangelistas es el segundo grupo más numeroso en México. Entonces no vieron que es una audiencia, es una clientela y la quieren aprovechar. Muy bien, muchas gracias por tu presencia, tus reflexiones finales, Lucía. Yo creo que estamos en el momento de reconocer la simulación, pero decir es hora de la laicidad. ¿Por qué? Porque necesitamos preservar la pluralidad, la diversidad y el respeto a esa diversidad. Y si tenemos iglesias dominando la política, vamos a tener muchísimos problemas y muchos retrocesos en cuanto a derechos de las mujeres y de la diversidad y en general, yo diría, del libre pensamiento. Muy bien, pues creo que estamos viviendo tiempos nuevos, distintos. Pareciera ser que la noción de laicidad debe ser resignificada, o por lo menos el gobierno y la Cuarta Transformación fundamentar estos cambios, pero creo que tenemos que tener un debate profundo, un debate de Estado con miras de largo plazo de qué representa la convivencia entre diversos en un país como México. Por supuesto, Sacro y Profano va a estar muy atento. Soy Bernardo Barranco y le espero la próxima semana aquí en esta emisión de Sacro y Profano. Buenas noches.